sea anatema, daba inicio al año extraordinario del Jubileo de la Misericordia, instituyendo así la base de su engaño, una nueva religión pseudocristiana que va a atrapar a todos los no verdaderamente regenerados en Jesucristo. La cizaña que el propio Dios reúne en gavillas para quemar, una falsa religión para tener contenta la carne mientras se existe bajo la falsa ilusión de un seguimiento de nuestro Señor Jesucristo que no es tal. Es lo que ha venido a hacer Bergoglio, a atar las gavillas, las peores gavillas, las que han tenido más oportunidad de conocer la verdad, porque están dentro de la Iglesia. Los gentiles que no conocen a Dios ni sus leyes, para su desgracia, parecen más justificables a veces en su plena ignorancia que estos que, como una tenia, se nutren de las entrañas de la Iglesia y comen del plato de los santos, expulsando a estos de la estructura eclesial. Este año es el periodo clave en el cual se va a adulterar definitivamente lo poco que aún quedaba de doctrina católica verdadera en la Iglesia, para aflojar las pocas resistencias que quedaban a fin de preparar a la institución para la aceptación de la venidera religión mundial, lo cual también incluye las pretendidas reformas de la curia y de la estructura de gobierno, también todo en base a adaptarlo para la futura estructura de esta religión mundial. De ahí esa pretendida sinodalidad o descentralización. Eso no es más que poner la estructura de la religión global que viene bajo el anticristo. Y Bergoglio es su Juan Bautista particular, le está preparando el camino. En el Concilio Vaticano II se dio una primera vuelta de tuerca a la doctrina, a la espera del remate final que está efectuando el falso profeta, en una operación que ha durado medio siglo y que culmina en el falso cristianismo mundano de la nueva era, del anticristo. Se han dejado pasar 50 años de cuarentena de la verdad. Se puso en cuarentena la verdad durante este medio siglo. 2 generaciones de personas. Se ha dejado que acabaran de morir los ancianos, los que conocieron lo antiguo, la verdadera fe, y se ha dado paso al falso cristianismo de la alegría y de la misericordia, que ha transformado a los sacerdotes en verdaderos payasos. El falso cristianismo de la ecología, que desvía el reino de los cielos al marco mundano inmediato. El falso cristianismo de la misericordia, que transforma al Dios Altísimo en una caricatura y a Jesucristo nuestro Señor en un amigo invisible sensiblero que carece de la ira divina que sigue pesando sobre todos los no regenerados y sobre este mundo y sus pecados, y obvia y especialmente sobre todos y cada uno de los encubridores de Bergoglio, ya sean activos o pasivos en tal traición a nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Iglesia, levantada al coste de su preciosísima sangre. Vamos a ir por partes porque la mentira es de tan amplio alcance y profundidad que hay que proceder con escalpelo en áreas muy vastas, y en este programa solo abarcamos de momento algunas de las áreas que el falso profeta ya ha empezado a manipular con fuerza. Vamos en primer lugar al concepto de misericordia en sí, que es la base de la gran mentira para la destrucción de lo poco restante de católico en la doctrina de la anti-iglesia naciente. En primer lugar, el lema misericordiosos como el Padre, que se lee en los carteles que hay en las parroquias junto al dibujo de Cristo portando a un hombre abatido, dibujo que está enmarcado todo él en la silueta de un ojo, esa silueta ovalada que corresponde a un ojo masónico, lo cual representa y significa que todo lo que se lleva a cabo en este jubileo es el plan masónico, es decir, demoníaco, de aflojar y desatar las leyes de la Iglesia para provocar el cierre de las puertas de la salvación a los habitantes de este planeta, lo cual será simultáneo a la venida del gran rey de Sion, profetizado en los protocolos de los falsos judíos, que dirigen este golpe a la Iglesia con Bergoglio a la cabeza, ese gran rey de Sion más conocido como el Anticristo. El lema, misericordiosos como el Padre, es un lema que se obtiene del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, y se presta ya en sí a una vil equiparación del hombre con Dios si se entiende mal. La misericordia es un atributo divino.
el único que puede tener entrañas de compasión para nuestra miseria, que eso es la misericordia, es Dios. Nosotros, todos viles e inútiles criaturas, en todo caso regeneradas por su gracia, no nos podemos arrogar tal atributo para con el prójimo de una forma humana, a nuestro gusto, fuera de las leyes de Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer al Padre como Cristo, porque no podemos ser misericordiosos como Él desde nuestra miseria, sino cuando juzgamos rectamente según sus leyes y nos es imputada esa rectitud, ya que los caminos de Dios no son los de este mundo, y para indicarlos está y existe la Iglesia, es más, para contradecir los apetitos, inercias y derivas de este mundo perdido, que vive ya en clave de anticristo. Los obispos y sacerdotes falsamente argumentan que se ha dado demasiada primacía a la justicia sobre la misericordia históricamente y hasta el momento actual, y así caen de lleno en la inversión de conceptos del demonio, ya que la verdad es justamente la opuesta. Desde que se dio el Concilio Vaticano II se dejó la cruda predicación del fuego del infierno, de los tormentos y castigos eternos para el pecado mortal, y de la necesidad de las dolorosas expiaciones para pecados veniales en el purgatorio. Y desde el mismo momento en que se dejó de lado la verdad del justo temor que se le debe a Dios, la sociedad cayó en todos los relativismos posibles, se perdió el temor de Dios y la misericordia se dio por sentada, siendo prácticamente considerada como un deber de Dios al hombre, que así se ponía a su mismo nivel, o incluso el hombre se ponía por encima de Dios. Esa es la realidad actual. No se debe a corrientes filosóficas ni a ningún otro tipo de argumento de los que se está dando. Predicar la misericordia de Dios es un absurdo, es algo que ya se da por sentado hoy en día, pues en la sociedad actual Dios no existe. La absoluta falta del temor de Dios y el desconocimiento del funcionamiento de su justicia para con todos y cada uno de nosotros, sin excepción alguna, es lo que ha provocado la caída de las naciones católicas en el más absoluto relativismo, o aún dentro de la Iglesia en el luteranismo más o menos encubierto, en un mundanismo de apariencia honesta, que es lo que es esta religión que predica esta Iglesia a día de hoy y desde el Concilio. Así pues, tras el empacho de medio siglo de misericordia y amor de Dios a granel, el falso profeta quiere abrir la última compuerta para convertir la Iglesia en un circo, la Eucaristía en una pantomima de cena fraterna, los sacramentos en lugares de encuentro con Dios, los sacerdotes en animadores sociales y un largo etcétera. Esto es una vergüenza, y el silencio y aquiescencia de obispos y sacerdotes nos duele. Nosotros debemos advertir y amonestar a las autoridades religiosas, católicas, si aún quieren ostentar ese nombre, claro. Señores, han perdido el norte, y más lo van a perder si siguen lo que siempre de forma cirilina propone Bergoglio en su doble discurso, como el día 9 de febrero, y entramos en materia, por ejemplo, cuando se dirigió a los frailes menores capuchinos sobre el tema del sacramento de la penitencia o confesión. Sean grandes perdonadores, porque el que no sabe perdonar es un gran condenador, siempre acusa. ¿Y quién es el gran acusador en la Biblia? El diablo. O haces el oficio de Jesús, que perdona dando la vida, o haces el oficio del diablo, que condena, acusa. El confesionario es para perdonar. Aquel que viene a buscar fortaleza, perdón, paz en su alma, que encuentre un padre que lo abrace y le diga, Dios te quiere mucho, y que se lo haga sentir. El demonio aborrece la confesión y por eso intenta sabotearla. Hay una cosa clara. Si la Iglesia no juzga el pecado y no encarrila al pecador, el pecador va al infierno por dejadez del ministro. Si no son ustedes los que en justicia y caridad divinas, y no humanas, deben juzgar, ¿quién debe hacerlo, pues? Bergoglio les está desactivando y desviando de su función verdadera. Precisamente si ustedes no dan el sentido pleno, estricto, riguroso al juicio, que es el tribunal de la penitencia, que es el sacramento de la confesión, la gente no percibe más que en eso unir a cotillear o unir a explicar penas.
y lo que es en verdad es un presentarse a juicio y ser absuelto de culpas contra Dios, lo cual debe inspirar un temor reverencial mucho más elevado que el de cualquier tribunal humano, aunque eso sí, si hay sinceridad y honestidad de corazón para enmendarse y no repetir la ofensa, Dios, sin lugar a dudas, perdona. Pero Bergoglio lo traslada todo al terreno de una blandura, de una banalidad, de un dulzor engañoso, confuso y que confunde, mortalmente peligroso. Ya que, como hemos dicho, la voluntad del diablo es eliminar ese tribunal, que es la confesión, para cerrar las puertas del cielo. De ahí otro de los grandes alicientes para luteranizar la Iglesia, como está llevando a cabo Bergoglio. La confesión no es un perdón humano, como parece indicar él, no admite una sensiblería humana, admite sólo las leyes y preceptos del Altísimo. Bergoglio manipula a los ministros que en su mano y por su absolución verdadera tienen las llaves del cielo. Se perdona si hay voluntad de enmienda y si de honestidad para con Dios, y si no, pues no, porque eso es matar eternamente al pecador. El confesionario no es para perdonar, como dice él, es para juzgar y a partir de ahí emitir sentencia en términos divinos y no humanos, ya que el juicio, como decíamos en el programa de la verdadera conversión, va a ser en términos divinos y no humanos precisamente. Por lo tanto, no podemos caer en la incoherencia en la que nos quiere hacer caer Bergoglio. Lo decimos con esta seguridad, pues nosotros mismos nos convertimos por esta excelsa gracia de Dios, que es el tribunal de la confesión, y tenemos que estar agradecidos de que nadie nos engañara por una supuesta blandura obligada hacia nosotros. Qué gran mal se nos hubiera hecho, ni lo queremos para nadie más, ahora que el falso profeta, como vocero del demonio que es, incita a relajarse en eso, que es la misma puerta estrecha de entrada al cielo. Lo que les dice es: no juzguen, no acusen, dejen que el pecador siga su curso sin excesivas posibilidades de que se convierta y se escape de mi mano. Eso es lo que dice el demonio. Escuchemos a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. El hombre espiritual que tiene la mente de Cristo tiene, pues, el discernimiento y el poder para identificar y aborrecer el pecado en cuanto éste ofende a Dios, y por eso debe encaminarse a juzgar el pecado para encaminar al pecador por el camino de la vida, que es el de los mandamientos divinos. A su vez, Bergoglio habla muchísimo y condena muchísimo la corrupción mundana, la que es juzgada en tribunales humanos, y hasta se atreve a decir pecadores sí, corruptos no, en una clara mundanización del concepto de justicia, banalizando de nuevo la horrenda ofensa a Dios que es el pecado, y refiriendo toda su condena a temas de justicia humana, pero luego, como hemos visto, aflojando y negligiendo la divina por los argumentos que tiene en relación a la confesión sacramental. Respecto de esto, prosigue San Pablo en el capítulo 6 de la misma primera carta a los Corintios. ¿Cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún litigio con otro, se atreve a reclamar la justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo?
Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles. Con mayor razón entonces los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios buscan como jueces a los que no son nadie para la Iglesia. Por ello mismo salta a la vista la intención final de liberalizar las absoluciones a un pecado gravísimo como el aborto, que requería no solamente de la absolución solo por parte del obispo, sino de todo un proceso penitencial asociado. Si ahora se perdona el aborto simplemente yendo a un confesionario a decirlo a cualquier sacerdote en el acto, es claro que se incita indirectamente a dar por sentado un perdón exprés que es totalmente incierto de un pecado que clama venganza al cielo, y el número de confesiones falsas que pueda haber hace estremecer solo de pensarlo. Vamos a profundizar con más claridad en la falsa misericordia de Bergoglio, en primer lugar por las palabras de San Cipriano, obispo de Cartago y mártir del siglo III. Ya en la época en la que le tocó vivir, existía esta falsa misericordia. Nada de esto es nuevo, sino tan viejo como el mismo demonio, decía San Cipriano. Ha brotado, hermanos amadísimos, un nuevo género de estrago. Como si hubiera sido poco cruel la tormenta de la persecución, se ha añadido como colmo de males una blandura engañosa y destructora que se presenta bajo el título de misericordia. Contra el vigor del Evangelio, contra la ley de Dios y del Señor, la audacia de algunos concede laxamente la comunión a los incautos, como una paz nula y falsa, llena de peligros para los que la otorgan y de ningún provecho para los que la reciben. No buscan la penitencia que restablece la salud, ni la verdadera medicina que está en la satisfacción. La penitencia queda excluida de los corazones, borrándose la memoria de un delito gravísimo y supremo. Se encubren las heridas de los moribundos y la llaga mortal latente en lo más profundo de las entrañas se tapa con un falso dolor. Los que vuelven de los altares del diablo se acercan al santuario del Señor con sus manos sucias e infectas de los olores, casi eructando todavía los manjares mortíferos de los ídolos, sus fauces despiden todavía ahora el aliento de un crimen, precipitándose sobre el cuerpo del Señor cuando su respiración huele todavía a aquellos contagios funestos. Antes de que hayan expiado sus delitos, antes de que hayan hecho confesión de su pecado, antes de que su conciencia haya sido purificada con el sacrificio y con la mano del sacerdote, antes de aplacar la ofensa del Dios indignado y amenazante, se hace violencia a su cuerpo y su sangre, cometiendo entonces con sus manos y con su boca un crimen contra el Señor mayor del que cometieron cuando le negaron. No es aquello paz, sino guerra. No se adhiera al Evangelio el que se separa de la Iglesia. Nadie se engañe, nadie se deje sorprender. Solo el Señor puede perdonar, solo Él puede dar el perdón de los pecados que se han cometido contra Él. Él que cargó con nuestros pecados, que padeció por nosotros, que fue entregado por Dios para nuestros pecados. No puede estar el hombre por encima de Dios, ni puede el esclavo perdonar o conceder indulgencia de los delitos graves cometidos contra su Señor, no sea que al que ha caído se le añada el pecado de no entender lo que está predicho por el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 de su libro: «Maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre». Al Señor se ha de rogar, el Señor ha de ser aplacado con nuestra satisfacción, pues Él dijo que negaría al que le negase y que sólo Él recibió del Padre el poder de juzgar a todos. Ciertamente creemos que los méritos de los mártires y las obras de los justos tienen mucho poder ante este juez, pero esto será cuando venga el día del juicio, cuando después del ocaso de este mundo su pueblo se presente ante su tribunal. Analicemos, pues, lo que nos descubre San Cipriano, que ya se daba en el siglo III, como hemos dicho. Habla de una blandura engañosa y destructora que se presenta bajo el nombre de misericordia. Lo primero que cita es que la audacia de algunos concede laxamente la comunión a los incautos, como una paz nula y falsa, llena de peligros para los que la otorgan y de ningún provecho para los que la reciben. ¿Y qué está haciendo el falso profeta en Roma? Autorizar a una mujer divorciada a comulgar, después decirle a otra mujer luterana que hablara con el Señor para saber si debía comulgar o no, para finalmente, este pasado mes de enero, dar la comunión a la delegación de la Iglesia Luterana de Finlandia, tras la audiencia con Bergoglio,
y en el transcurso de una misa en la Basílica de San Pedro, siendo que la obispa susodicha luterana que dirigía tal representación finesa, por si fuera ya poco el hecho de estar fuera de la Iglesia para recibir la comunión, pues apoyaba públicamente el matrimonio homosexual. Bergoglio ya con anterioridad había administrado la comunión por vía de un sacerdote a un travestido que había hecho participar en el lavatorio de pies de la Semana Santa. Ya nos lo advertía San Cipriano en el siglo III, como también nos lo dijo bien claro el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y de beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Sabemos perfectamente a día de hoy, como lo sabrá cualquiera que busque instruirse verdaderamente en la materia, que Martín Lutero y todas sus derivaciones fueron obra de Lucifer para instituir el non serviam contra el vicario de Cristo en la tierra. No es excusable a día de hoy, con los medios de que disponemos, seguir abundando en que todos somos cristianos. No tiene nada que ver. Fue todo un montaje. ¿Por qué si no se instituyó el Concilio de Trento y la Contrarreforma en sus días, cuando la Iglesia de Cristo estaba dirigida por verdaderos pastores, bajo obediencia a nuestro Señor? Lo que hace Bergoglio no tiene nombre, y tal y como advertimos en este movimiento de igualar al hombre con Dios al hacerse capaz de ser misericordioso en sus propios términos, de lo mismo nos advertía San Cipriano al decir, en la cita que acabamos de escuchar, que no puede estar el hombre por encima de Dios, ni puede el esclavo perdonar o conceder indulgencia de los delitos graves cometidos contra su Señor, no sea que al que ha caído se le añada el pecado de no entender lo que está predicho. Maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y esta sentencia condenatoria de Jeremías es precisamente la que recae sobre todos los que abandonan a Cristo para seguir a la figura de este gran impostor que es el falso profeta Bergoglio y toda su camarilla de jerarquía satánica. San Cipriano nos habla de la absoluta necesidad de penitencia y satisfacción por el pecado. En cambio, Bergoglio, al convocar este jubileo y protestantizar todo, omite absolutamente las verdaderas enseñanzas católicas sobre el purgatorio y las indulgencias. Si se hablara de purgatorio e indulgencias, ciertamente se hablaría de esa necesidad de satisfacción por el pecado, pero eso precisamente es lo que Bergoglio contradice. En su búsqueda de la unidad de las religiones, empezando por el falso ecumenismo con los protestantes, que rechazan el dogma del purgatorio, Bergoglio calla y les da la comunión. Bergoglio no les va a decir a ustedes jamás que las penas más leves del purgatorio son con mucho más duras que la suma de los peores castigos que nuestros sentidos carnales puedan experimentar en este plano en que estamos presentemente, en la tierra. De hecho, el purgatorio es en sí mismo el mismo infierno, solo que temporalmente abreviado al no ser eterno, hasta lograrse la plena satisfacción y purgación de los pecados veniales, obviamente no mortales, esos llevan al infierno, y la purgación además de esos pecados veniales también de nuestros afectos, lazos y apegos desordenados a este mundo. Sigan jugando pues con Bergoglio, que aquí no estamos hablando de tonterías, lo decimos por su propio bien, el de los fieles para que sean vigilantes en este aspecto por su propio bien futuro, y el de los pastores para que no sean negligentes en instruir correctamente a los fieles y en juzgarlos de la manera adecuada para evitar al máximo todos estos castigos y purgaciones también a futuro. Un jubileo es un tiempo de indulgencias para paliar y mitigar esa necesidad de purgación tras la muerte, al quedar aún, como hemos dicho, nuestra alma gravemente inficionada, contaminada de la concupiscencia de nuestra carne y nuestros afectos terrenos. Pues bien, Bergoglio no habló de ellas, de las indulgencias, cuando abrió la primera puerta santa en Bangui, en la República Centroafricana, el 8 de diciembre. Muy al contrario, lo que hizo
en ese viaje, con una expresión facial y vocal absolutamente aterradora y demoníaca, fue definir el Vía Crucis como la historia del fracaso de Dios. Algo que no nos extraña, pues es el propio apóstol San Pablo quien nos aclaró que la cruz es escándalo para los judíos, y ahí donde Bergoglio nos mostró que es en realidad un infiltrado de la sinagoga y del Sanedrín en el papado para destruir la divinidad de Cristo y de su Iglesia. Aunque se hable de las indulgencias en la carta apostólica Misericordiae Vultus de fecha 11 de abril de 2015 y en la sucesiva carta explicativa del jubileo del 1 de septiembre, no se dice expresamente lo que es una indulgencia, sino que se sobreentiende ahí que se trata del perdón de Dios por nuestros pecados. Una vez se cruza la puerta santa, se va a confesión sacramental, se oye misa y se comulga, se hace una obra de misericordia, se recita el credo y se une en oración al Papa por el bien de la Iglesia y del mundo entero. En la Misericordiae Vultus se habla de que incluso después del perdón sacramental, el pecado deja un efecto negativo en la manera en que pensamos y obramos, y la indulgencia es el acto con el que Dios alcanza al pecador perdonado y le libera de cualquier residuo relacionado con las consecuencias de ese pecado. Pero el concepto de indulgencia tan importante en un jubileo es muy vagamente expresado. Si tomamos el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo actual, en su párrafo 1471 en adelante, la indulgencia es definida como la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Y esta pena temporal significa que el efecto de cada pecado, aun habiendo sido perdonado en la confesión, entraña en aquel que lo ha cometido apego desordenado a las criaturas que es preciso purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Y esta pena temporal, consecuentemente, es lo que es quitado por la indulgencia, de lo que no se habla en absoluto. Y un jubileo, precisamente, es el tiempo en el que la Iglesia administra estas indulgencias con mayor abundancia. En el último jubileo del año 2000, proclamado y celebrado por el Papa Juan Pablo II, concretamente en la bula de fecha 29 de noviembre de 1998, se incluía no solamente la explicación exhaustiva de las indulgencias, sino un decreto de la penitenciaría apostólica con la disciplina a ser observada para ganar la indulgencia. En este jubileo de la misericordia proclamado por el falso profeta bíblico, no obstante, todo esto es dejado de lado. Es como si la penitenciaría apostólica ni existiera. El mensaje es siempre de misericordia y perdón universal, de total cancelación del pecado, sin ninguna referencia a la remisión del posterior castigo en el purgatorio. La palabra castigo ha desaparecido. Pero no solo el castigo, sino el concepto de juicio es totalmente apartado. En su misa de inauguración del jubileo del día 8 de diciembre, Bergoglio dijo: Cuánto mal hacemos a Dios y su gracia cuando hablamos de pecados castigados por su juicio antes de hablar de que son perdonados por su misericordia. Tenemos que poner la misericordia antes que el juicio, y en cualquier caso, el juicio de Dios siempre será a la luz de su misericordia. Bergoglio no deroga aquí ninguna parte de la doctrina tradicional, pero al reordenar la jerarquía de las verdades, como suele hacer siempre, provoca que haya artículos de la fe igualmente importantes que son silenciados e ignorados. En su homilía del 15 de octubre de 2015 en Santa Marta, lo que hace es ya abrir fuego contra los que sostengan esas verdades y artículos de la fe, acusándoles, como se va a hacer en las parroquias con cualquiera que se mantenga firme en la verdad, de ser los fariseos de hoy en día. Literalmente Bergoglio advierte contra los doctores de la ley que tratan de acortar los horizontes del amor de Dios y hacen pequeño su amor, y contra la tentación de querer ser controladores de la salvación. Entonces empieza a hacer hincapié en el concepto de la gratuidad de la salvación, argumentando que incluso San Pablo tuvo problemas para hacer entender ese concepto en su tiempo. Promueve una salvación gratuita que viene del amor gratuito de Dios.
Y aquí de nuevo una confusión clara. Ciertamente el amor de Dios es gratuito porque Él nos amó antes y nos lo dio libremente. Pero ese amor consiste precisamente en darnos a conocer las leyes y disposiciones necesarias para salvarnos de ir eternamente a los tormentos del infierno. Y esas leyes y reglamentos y el auxilio sacramental, obviamente, que promueven los doctores a los que él ataca, pues esos doctores son propiamente los ministros de ese amor, por lo cual él mismo se descubre en sus ataques. Promueve que los verdaderos católicos sean ninguneados y expulsados de las parroquias también, cuando dice: también Jesús está un poco enfadado con estos doctores de la ley porque les dice cosas fuertes y muy duras. Os habéis llevado la llave del conocimiento, no habéis entrado, y a los que querían entrar se lo habéis impedido, porque os habéis llevado la llave, es decir, la llave de la gratuidad de la salvación, de ese conocimiento. Equiparar a los buenos sacerdotes, a los que él llama doctores de la ley, con los fariseos de antes de la nueva alianza, es francamente una mentira, un error y un engaño. Hoy en día Jesús reprueba a los que, estando versados en la manera de salvar las almas como él indicó, no ejecutan con eficacia este ministerio, lo cual es precisamente lo que es combatido por Bergoglio con su falsa gratuidad y su falsa misericordia en definitiva. Se trata de una serpiente astuta que tergiversa la Escritura de forma burda para poner cizaña entre las parroquias, entre los fieles, entre obispos y sacerdotes, y los que se atienen a la verdad revelada por Cristo para que estos sean apartados. Esa homilía la terminó como sigue: solamente así seremos fieles a este amor tan misericordioso, amor de padre y de madre, porque también Dios dice que Él es como una madre con nosotros. Amor, horizontes grandes, sin límites, sin limitaciones. Y no nos dejemos engañar por los doctores que limitan este amor. Dios es como una madre con nosotros, amor, horizontes grandes, sin límites, sin limitaciones. Y que no nos dejemos engañar por los doctores que limitan este amor. ¿De qué Dios nos habla Bergoglio? ¿Será del que vino a revelarnos Jesucristo? Vamos a ver qué decía Cristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 15 sobre horizontes grandes y sin límites. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas cuán angosta es la entrada y estrecho el camino que conduce a la vida, y son pocos los que le hallan. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y yendo incluso un paso más allá en la perfección espiritual, ¿qué nos decía San Juan de la Cruz en el capítulo 7 del libro segundo de su magistral obra Subida al Monte Carmelo sobre las palabras que acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo? Para ver ahora de tratar la desnudez y pureza de las tres potencias del alma, era necesario otro mayor saber y espíritu que el mío, con que pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán angosto es este camino que dijo nuestro Salvador que guía a la vida, para que persuadidos en esto no se maravillen del vacío y desnudez en que esta noche hemos de dejar a las potencias del alma. Para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por San Mateo capítulo 7 nuestro Salvador dijo de este camino. Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los que le hallan. En la cual autoridad debemos notar mucho aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula cuán, porque es como si dijera, de verdad es mucho más angosta y estrecha, mucho más de lo que pensáis. ¿Habló acaso Jesús de horizontes grandes, sin límites, sin limitaciones como Bergoglio? ¿O exactamente de todo lo contrario? ¿Sobre quién predica Bergoglio? Y por si eso no se entendiera bien, ¿qué nos decía San Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 18? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Y la confirmación más clara de este brutal engaño nos llega paulatinamente más y más, pero especialmente el día 22 de enero por vía del director de TV2000,
Monseñor Darío Viganò, en las jornadas de comunicación con motivo del mensaje de Bergoglio en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el tema Comunicación y Misericordia, un encuentro profundo, en la sala de prensa de la Santa Sede. El número 1 de las comunicaciones en el Vaticano indicó que la relación entre Iglesia y misericordia no tiene que ser una relación accidental, sino más bien intrínseca, que toca la identidad misma de la Iglesia, y que para los hombres y mujeres de hoy y para la Iglesia de Jesús, estas son las palabras que es necesario ofrecer como antídoto a aquellas duras de los preceptos, pronunciadas por quienes denuncian el relativismo imperante y que los valores son irrevocables. Considero además que la idea comunicación y misericordia, un encuentro profundo, es una invitación para que la Iglesia tome conciencia de que está llamada a vivir de acuerdo con las palabras de Jesús, que anuncian una misericordia que sobrepasa todas las leyes, lo que en comunicación se llama el rostro misericordioso de Dios en Cristo. Este señor nos presenta la misericordia como el antídoto contra los propios preceptos que conducen a la salvación, que ya hemos dicho que en sí esos propios preceptos son la verdadera misericordia de Dios. ¿A qué juegan en el Vaticano? Y más grave aún, dice que la Iglesia debe tomar conciencia de que está llamada a vivir de acuerdo con las palabras de Jesús, que anuncian una misericordia que sobrepasa todas las leyes. Realmente, de nuevo, deberían decirnos a qué deidad prestan su fe, porque está escrito: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, además, hasta que todo se realice, es decir, hasta el fin, no hasta que Bergoglio lo crea conveniente, y eso incluye la ley, y más adelante nos desvela precisamente lo que no debemos hacer. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí Jesús se refiere explícitamente a cumplir su ley, y a no dejarse arrastrar por el mundanismo de las falsas misericordias y complacencias de los falsos ministros, los verdaderos fariseos actuales, es decir, estos que suplantan a Jesucristo y a su Iglesia. Jesús no se refiere, como Bergoglio y su séquito de herejes masones, a los que velan por el cumplimiento de la ley de Dios y su justicia. El demonio ha invertido los papeles en la Iglesia. Al bien le llaman mal y al mal bien. Con estos directores de comunicación que tiene Bergoglio, no es extraño que la cadena 4 tenga preparado un reality show llamado Quiero ser monja, para seguir banalizando más y más a Dios, a su Iglesia y a la vocación de las consagradas y a la santidad en general. Esto ya es una aberración destinada a burlarse de la Iglesia, exhibiendo su cadáver ante el gran público, mientras obispos y sacerdotes se siguen recreando en el cieno de Bergoglio. A los pseudo o neocatólicos actuales, tibios y vagamente conocedores de la fe que profesan, era necesario tentarles por la falsa misericordia. De ahí el discurso peligroso que sale de la boca de Bergoglio una vez más, el día 19 de enero, en su homilía en Santa Marta, cuando afirmó que leyendo la vida de David, que hizo muchas cosas buenas y otras no tan buenas, me hace pensar que en el camino cristiano, en el camino que el Señor nos invita a hacer, creo que no hay ningún santo sin pecado, ni tampoco ningún pecador sin futuro. Obviamente esto en sí es cierto, pero el planteamiento es a su vez ciertamente peligroso, ya que lo que debe hacerse es enmendar el pecado lo antes posible y no justificarlo, al menos cuando hablamos de un verdadero pastor, y no promover la flojera y la tibieza de forma indirecta. Lo que ya no es cierto, es mentira y es totalmente fuera de la fe, es lo que había dicho el 10 de enero en Santa Marta, que parece su particular oratorio de herejía predilecto. Dijo la siguiente aberración: Dios está enamorado de nuestra pequeñez, su misericordia no tiene fin.
Dios nos lo ha dado todo y solo pide nuestras miserias y pecados para acariciarnos. Lo que hace Bergoglio es desactivar la tensión, el estado de vigilancia que todo creyente católico debe tener para mantenerse presto y dispuesto en la guerra espiritual contra el demonio y por nuestras propias almas, una guerra que se desarrolla en este planeta cada segundo, minuto y hora de nuestras vidas. El demonio que quiere desactivarle, eso es Bergoglio en suma. Para los amantes de la falsa misericordia de Bergoglio, escuchemos ahora las advertencias de varios santos poniéndonos en guardia contra ella. Guardaos, dice San Juan Crisóstomo, cuando el demonio, no Dios, os promete la divina misericordia con el fin de que pequéis. Ay de aquel, añade San Agustín, que para pecar atiende a la esperanza. ¿A cuántos ha engañado y perdido esta vana ilusión? Desdichado del que abusa de la piedad de Dios para ofenderle más. Lucifer, como afirma San Bernardo, fue con tan asombrosa presteza castigado por Dios, porque al rebelarse esperaba que no recibiría castigo. Cuanto más nosotros, que no somos su principal querubín, sino meras vasijas de barro. Y para terminar estas referencias de santos, citemos ahora a San Alfonso María de Ligorio, de cuyas obras ya hemos tratado en extensión en este canal. La red con que el demonio arrastra a casi todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía diciéndoles: pecad libremente, que a pesar de todo ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de veras se arrepiente, es grata a Dios, pero la de los obstinados le es abominable, como se dice en el libro de Job, capítulo 11, versículo 20. Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como provocaría a ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor precisamente porque éste es bondadoso y amable. Así pues, con esta introducción en que hemos citado a santos advirtiéndonos contra la falsa misericordia como primerísimo instrumento de Satanás para condenar a los cristianos, establecemos un punto de partida en esta investigación a fondo de los motivos detrás de este año de la misericordia convocado por el falso profeta bíblico Jorge Mario Bergoglio, en su empeño incesante de convertir lo que resta de Iglesia, que ya ni le llaman católica, en la prostituta de Babilonia, que albergará la religión universal, que a su vez será la base espiritual del anticristo, por llegar inminentemente tras una tercera guerra mundial y caos y tribulación social y de todo tipo, que este ser, el anticristo, logrará pacificar por completo con métodos engañosos, ya que es él mismo el que los está creando en la actualidad para luego remediarlos. De cara a la creación de esta religión universal, el primer paso indiscutible que es inminente es la falsa unidad de las iglesias cristianas.